Un hombre de Balashija, en Rusia, se adentró en el bosque y se encontró en un mundo paralelo. Cuando regresó, conoció la amarga verdad. Balashija es una ciudad en la región de Moscú. Estas regiones han sido famosas por su vibrante folclore desde la antigüedad. Basta con mirar las historias sobre los duendes y el diablo tuerto, que los residentes locales encontraron en la antigüedad y continúan encontrando hoy en nuestros días. Además, no se puede dejar de mencionar que es aquí donde a menudo se observan cronoespejismos y desaparecen personas. Basta recordar la historia de 2006, que ocurrió en las cercanías del lago Masurín. La historia es la siguiente. Una vez este embalse y los bosques circundantes eran famosos, y era un lugar popular para la recreación y el turismo. Había una estación de barcos, varias playas de arena equipadas y cientos de pescadores se sentaban a lo largo de todas las orillas. En el bosque que rodeaba el lago crecían setas en grandes cantidades. Por eso venía aquí gente de toda la zona para pescar o cultivar setas, así como para darse un chapuzón en las aguas más limpias. En junio de 2006 llegó aquí Sergei. Recordó lo maravillosas que habían sido las vacaciones aquí antes de que la planta de tratamiento del agua del embalse se averiara y todo el lago quedara cubierto de coagulante. Como resultado, desde entonces ha sido imposible nadar aquí. Las playas y otras infraestructuras estaban vacías en general. Sergei, al llegar al lago Masurín, se sintió decepcionado. Sin embargo, quería pasear por la orilla del embalse y admirar la belleza de la naturaleza. El bosque no había desaparecido. Pasaron aproximadamente 2 horas y media y llegó el momento de regresar al coche para irse a casa. Pero en el lugar donde lo dejó no había ningún coche. Además, todo el bosque pareció cambiar. Sergei miró el agua y no podía creer lo que veía. El agua estaba limpia. En ese momento, el hombre notó que los pájaros a su alrededor se habían extinguido. Los mosquitos no zumbaban y el viento no hacía crujir las hojas. Era como si todo a su alrededor estuviera de alguna manera sin vida o detenido en el tiempo. Sintiendo que algo andaba mal, Sergei sacó su teléfono, el cual estaba muerto, y traicioneramente se negó a encender. En el coche Sergei tenía de todo: cargador, documentos, dinero, cigarrillos. Los usó finalmente para calmar su emoción. Después de caminar varias horas en vano, el hombre decidió caminar hasta la plataforma más cercana. Afortunadamente estaba ubicada a un par de kilómetros de distancia. Y hasta allí conducía el camino de asfalto. Aunque estaba roto, era imposible perderse. Pero por mucho que caminó por él, no terminó. El bosque parecía extenderse no por 2 kilómetros, sino por 10 kilómetros, y no podía ver el final ni el borde. Presa del pánico, Sergei corrió lo mejor que pudo, pero fue en vano. Pero logró regresar al lago rápidamente en 7 a 10 minutos. El sol no se ponía, todavía estaba en su cenit. El tiempo parecía haberse detenido en este misterioso lugar. Y lo peor de todo era el silencio. Era un completo silencio. Sergei gritó, pero nadie respondió. Afortunadamente Sergei contaba con una caña de pescar japonesa plegable en su mochila. Sacó su equipo, desenterró gusanos en un montón de tierra cercano y los arrojó al lago. A los 7 minutos ya tenía 2 buenos pescados, y en 1 hora logró atrapar otros 5. La cena fue un éxito. Cocinando el pescado a las brasas era un gran festín, pero el hombre estaba atormentado por pensamientos sobre sus seres queridos. Probablemente ya estaban entrando en pánico. Así pasaba el tiempo de este hombre. Dormía, comía, intentaba encontrar el lugar donde dejaba el coche. Volvía un par de veces al andén, pero el bosque no lo dejaba ir. En este lugar no caía la noche. Fue una suerte que el lago estuviera limpio, y en él nadara una gran cantidad de peces. Habiendo perdido ya la noción del tiempo, Sergei perdió las esperanzas de volver a la vida normal. Un día se cansó de comer solo pescado y se fue al bosque a recoger setas.
Lo que le sucedió después es imposible de explicar. Pero en 15 o 20 minutos el hombre, como si alguien se lo hubiera ordenado, salió del bosque a la carretera. Los coches circulaban por la calzada. Lo que más echaba de menos Sergei eran los sonidos. Al escucharlos, literalmente aulló de alegría. Sin embargo, la alegría rápidamente dio paso al dolor. Resultó que pasó 8 años en un extraño mundo paralelo. Sergei fue al lago en junio de 2006 y salió del bosque en el año 2014. Sus familiares ya lo habían dado por muerto. Lo único que pudieron encontrar la policía, los buscadores y los familiares fue un coche. No había rastros del hombre mismo. Al regresar con sus padres, no los reconoció. Durante este tiempo envejecieron mucho. Su esposa se volvió a casar y se fue a Israel con los niños. Sergei perdió toda una vida mientras estaba en una dimensión paralela. En 2017, Sergei volvió a desaparecer. No se sabe si se fue para cambiar su vida o se suicidó. O muy posiblemente regresó al bosque a ese mundo paralelo. Los investigadores creen que existe una realidad paralela, pero, a propósito, es casi imposible entrar en él. Los portales funcionan de forma espontánea y nunca sabes en qué momento te encontrarás en algún lugar de otro mundo. Este caso es solo uno de cientos o miles de casos que están ocurriendo en el mundo. ¿Cuántos más de estos casos ni siquiera se hacen públicos?